Sin duda alguna, las preguntas más habituales que recibo, y recibo un montón, tienen que ver con el proceso de horneado de la arcilla. Lo bueno de Internet es que hay muchísima información fácilmente accesible. Lo malo de Internet es que hay demasiada información errónea fácilmente accesible. Eso hace que navegando por la red, por foros o por grupos en redes sociales se encuentren verdaderas barbaridades sobre el proceso de horneado de arcilla polimérica. Y luego, claro, vienen los dramas, piezas que se rompen, que se queman, que siguen blandas después de un rato en el horno. Así que mi idea era la de hacer el tutorial definitivo sobre horneado. Parecía sencillo, pero solo lo parecía. La experiencia y el hablar con muchas maestras de la arcilla polimérica me ha hecho darme cuenta de que no hay una única manera de hornear, pero sí que hay unos mínimos. Así que voy a mostrarte mi forma de cocer la arcilla para ir hablando de esos mínimos y resolver las dudas más comunes. Por otra parte, creo que no debes quedarte solo con la información de este vídeo. Te recomiendo que lo complementes con la gran cantidad de artículos y vídeos que encontrarás en dos de mis sitios favoritos. Pásate por The Blue Bottle Tree, la magnífica página web de Ginger David Allman, y por Polymer Clay Tutor, el fantástico canal de Cindy Leeds. ¿Por qué es importante realizar un horneado correcto? Pues porque si la arcilla no se hornea bien, la pieza resultante se va a romper. Así de simple y así de crudo. De nada servirán las horas que hayas pasado realizando la pieza o el dinero que hayas gastado en herramientas y material si horneas mal y tu pieza se rompe. Bueno, pues lo que yo vengo a contarte es que a la hora de hornear hay tres factores fundamentales que hay que tener en cuenta: tiempo, temperatura y tamaño de la pieza. Si entiendes la relación que existe entre ellos y cómo varían unos con respecto a los demás, no volverás a tener problemas con la cocción de tus piezas. Todo lo demás es accesorio. Es verdad que puede que te ayude, que se adapte mejor a tu método de trabajo o que lo consideres un truco. La realidad es que solo tienes que saber trabajar con la temperatura, el tiempo y el tamaño de la pieza. Así que voy a empezar a contarte la relación que hay entre ellas tomadas de dos en dos. Es decir, qué relación hay entre temperatura y tiempo, la que hay entre tiempo y tamaño de la pieza y finalmente la que existe entre temperatura y tamaño de la pieza. Relación entre temperatura y tiempo. En la cocción de la arcilla polimérica, la relación de la temperatura y el tiempo es inversamente proporcional. Esto quiere decir que cuando una de las dos aumenta, la otra tiene que disminuir y viceversa. Si horneas la arcilla a una temperatura más bien baja, entonces el tiempo que tiene que permanecer la pieza en el horno debe ser mayor. Por el contrario, si la temperatura a la que tienes que hornear tiene que ser más elevada, entonces tendrás que disminuir el tiempo de cocción. Relación entre temperatura y tamaño de la pieza. Cuanto mayor es el tamaño de la pieza, menor tiene que ser la temperatura de horneado. Es decir, son inversamente proporcionales entre ellas. Si una es alta, la otra tiene que ser baja y viceversa. Así que si tienes piezas muy grandes, tendrás que seleccionar una temperatura de horneado más baja. Y por último, voy a contarte cómo se relaciona el tamaño con el tiempo de horneado. Estas dos magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que piezas de mayor tamaño necesitarán mayor tiempo de horneado. Tiempos cortos serán ideales para piezas pequeñas. Vale, esto está muy bien, pero a efectos prácticos, ¿en qué afecta la cocción? Pues si tienes una pieza grande, tienes que hornear a una temperatura baja y durante mucho tiempo. Mientras que una pieza pequeña permitirá temperaturas más altas y tiempos más cortos. Si necesitas hornear a mucha temperatura, entonces tienes que asegurarte de que el tiempo de horneado sea corto y además que la pieza no sea excesivamente grande. Si tienes que hornear durante un tiempo corto, entonces puedes subir la temperatura del horno, pero tienes que hornear una pieza pequeña. Yo creo que ya empiezas a intuir por qué camino se mueve esto de la cocción de la arcilla polimérica. Así que voy a ir concretando
un poco más. Como siempre, la arcilla a la que me voy a referir es Cernit, que es con la que trabajo a diario. Y en los consejos de horneado que hay en el paquete, dice que se cuece a 130 grados durante 30 minutos. Concretamente dice: Cernit se cuece en horno a un máximo de 130 grados centígrados durante un tiempo máximo de 30 minutos. En el lateral también está escrito que los tiempos de cocción varían de 10 a 30 minutos y que la temperatura oscila entre los 110 y los 130 grados centígrados. Y precisamente esta información, lejos de ser confusa, viene a decir que no hay unos valores únicos de tiempo y temperatura a la hora de hornear, sino que estos factores son variables. Voy a ir concretando sobre cada uno de estos factores. La temperatura máxima a la que hay que hornear está clara. Son 130 grados. Esto sí que es realmente importante. No hornees nunca a una temperatura superior a esta. Si lo haces, el horno se llenará de gases tóxicos que son peligrosos. Que si te pasa una vez, tampoco tienes que entrar en pánico. Simplemente abre bien las ventanas, deja que se ventile todo y limpia. Pero en cualquier caso, temperaturas superiores a la máxima harán que las piezas se quemen y sean completamente inservibles. En esta foto puedes ver lo que ocurre cuando la temperatura máxima se sobrepasa. Las piezas se carbonizaron. El horno en el que estaban siendo cocidas hizo un pico de temperatura que llegó a los 220 grados centígrados. Sin embargo, el tiempo en el que las piezas estuvieron a esa temperatura no pasó de un minuto. Lo dicho, inservibles. ¿Y la mínima? Pues la temperatura mínima más habitual será de 110 grados centígrados. Con ella te aseguras de que la pieza se hornee bien. Y en cuanto a los tiempos de horneado, 30 minutos es el máximo que puedes dejar la pieza dentro del horno, 10 minutos es el mínimo. ¿Te acuerdas de lo que te he contado antes, eso de que la temperatura y el tiempo varían de manera inversamente proporcional? Pues lo que quiere decir esto es que si estás horneando a 130 grados, entonces el tiempo a esa temperatura tiene que ser como máximo de 30 minutos. Pero si estás horneando a 110 grados, puedes aumentar el tiempo de cocción. ¿Cuánto?, te preguntarás tú. Pues no te voy a decir que infinito porque me parecen un montón de minutos esperando para sacar la pieza del horno, pero sí que puedo decirte que he tenido el horno encendido a esa temperatura un par de horas y las piezas salieron perfectamente cocidas. ¿Y el tiempo mínimo de horneado? Pues para poder hablar de él hay que tener en cuenta el tercer factor, el tamaño de la pieza. Piensa que estás en la cocina preparando un pollo asado. Sabes que la carne se va a ir cocinando de fuera hacia adentro, es decir, la superficie siempre estará antes a más temperatura que el interior del pollo. Para que esté completamente cocinado, tienes que dejar el pollo en el horno el tiempo suficiente para que el interior llegue a la temperatura que estamos buscando. Pues eso es justo lo que pasa con la arcilla polimérica. Si la pieza es muy grande, el tiempo necesario para que el calor llegue a todos los puntos internos va a ser más elevado que en una pieza de menor tamaño. Este es un experimento rápido que he preparado para que veas cómo funciona esto. He hecho 9 muestras de arcilla polimérica con un cortador redondo. 3 de ellas están pasadas por el menor grosor de la máquina de pasta. Otras 3 lo están por el grosor número 2. Y las 3 últimas son 2 capas apiladas y hechas en el mayor grosor de la máquina de pasta. He hecho 3 hornadas distintas en las que he variado el tiempo de cocción: 10, 30 y 60 minutos. En cada hornada he cocido una pieza de cada tipo. He preparado el horno para cocer a 130 grados centígrados, he puesto un termómetro dentro para ver cómo va variando la temperatura con el tiempo y he comenzado a hornear con el horno frío. Spoiler, no he obtenido 130 grados en ninguna de las 3 pruebas que he hecho. Hay que revisar el horno. Una vez pasado el tiempo de cocción, he sacado las piezas y he dejado que el horno se enfriara del todo antes de volver a cocer. En la primera prueba, al hornear 10 minutos, solo se han alcanzado los 100 grados centígrados. En la segunda, el termómetro ha llegado a los 120. Y en la tercera, ha estado horneando a 130 grados bastante tiempo, pero en los últimos 10 minutos ha ido subiendo hasta alcanzar los 140 grados centígrados.
Como ha sido muy poco el que ha permanecido a esa temperatura, no ha dado tiempo a que se quemara ninguna pieza. Ahora voy a ir rompiendo cada una de las muestras para que veas cómo influyen cada uno de los 3 factores. Empiezo intentando quebrar las piezas que he horneado durante 10 minutos. Esta primera muestra se parte fácilmente cuando empiezo a doblarla. La segunda cuesta un poco más porque es más gruesa, pero como ves, apenas hay que hacer fuerza para quebrarla. La tercera es la más difícil de las 3 debido a su grosor, pero también se parte con bastante facilidad. Voy con las muestras cocidas durante 30 minutos. Esta pieza se puede doblar mucho más que la primera de todas, pero aún así llega a un punto en el que se parte. Lo mismo ocurre con la segunda muestra. La tercera es demasiado gruesa para poder partirla con las manos, pero fíjate en que puedo separar muy fácilmente las 2 capas usando un punzón, y ahora sí que se parten con facilidad. Por último, voy a intentar partir las piezas horneadas durante 60 minutos. Puedo doblar la pieza más fina de las 3 sin que llegue a romperse en ningún momento. Incluso puedo doblarla 2 veces y la pieza se marca un poco, pero no llega a romperse. A la segunda pieza le ocurre algo parecido. Puedo doblarla del todo y aunque se agrieta un poco la superficie, no llega a partirse. Finalmente voy a intentar quebrar la última pieza. Por su geometría y espesor ya sé que va a ser casi imposible doblarla con las manos, así que voy a intentar separar las 2 capas de arcilla para poder romperlas por separado. Y esto es lo que pasa, se ha roto el punzón. Fíjate que hornear más tiempo y a un poco más de temperatura hace que hasta entre las capas que he apilado la unión sea mucho más fuerte. ¿Qué conclusiones puedo sacar de este experimento? La primera es que al hornear en frío y no tener en cuenta el tiempo que el horno tarda en llegar a la temperatura deseada, estamos horneando mucho menos tiempo del que queremos. Por eso es realmente importante conocer cómo funciona el horno o, en su defecto, aumentar el tiempo de horneado. En el caso de este experimento, la hornada de 60 minutos es la que ha dado buenos resultados, ya que es la única que ha alcanzado los 130 grados durante unos 30 minutos. Como conclusión, te diré que para las piezas del tamaño intermedio, yo horneo a 130 grados durante 45 minutos y así evito la subida que el horno ha hecho a 140 grados. De esta manera salen perfectamente cocidas. En este vídeo solo te he contado cómo funcionan los 3 factores más importantes, pero hay otras muchas preguntas que se me quedan en el tintero. Así que he decidido que voy a hacer una serie de vídeos en los que hable sobre otros factores y trucos. Llegarán pronto. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.